Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica y en esta oportunidad vamos a hablar de una patología que no es muy frecuente, pero sin embargo cuando se presenta las consecuencias o la forma de presentación es un poquito desastrosa por las secuelas que va a dejar en los pacientes. Y estamos hablando de los tumores cardíacos. Los tumores cardíacos vienen a ser de las siguientes formas de presentación. A ver, vamos a tener, por ejemplo, aquellos tumores cardíacos primarios, que quiere decir que el cáncer nace, ¿no?, del mismo corazón, o pueden ser de tipo metastásicos, que significa que el cáncer viene de otro órgano y hace diseminación hacia el corazón. Por ejemplo, vamos a empezar con los tumores metastásicos. Los tumores metastásicos generalmente provienen de ¿quién? De la mama, pulmón, riñón. Esas son las tres patologías más frecuentes que van a producir metástasis al corazón. ¿Cómo es el tratamiento en estos casos? Ya generalmente cuando tú encuentras un tumor cardíaco que es metastásico proveniente de otro órgano, ya sea mama, riñón, pulmón, generalmente ya está el cuadro demasiado avanzado y ahí solamente es tratamiento paliativo. Probablemente le estén dando quimioterapia por el cáncer principal y esto va a ser algo secundario, el manejo de lo que es la parte cardíaca, pero ya es un cáncer muy avanzado y el desenlace puede ser generalmente fatal. Ahora, dentro de los tumores cardíacos primarios, dentro de los tumores cardíacos primarios tú vas a tener los benignos, ¿no?, que quiere decir que no son malos, y aquellos que son malignos, ¿no?, que es lo que nosotros reconocemos en realidad como cáncer. Entonces, el maligno, tenemos que su presentación es muy infrecuente, oscila entre el 5 a 10% de todos los tumores, y generalmente el más frecuente es el sarcoma, ¿no?, que nace del propio músculo cardíaco, como su nombre lo dice, sarcoma, y va creciendo, 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 ¿no? Entonces, generalmente el tratamiento en estos casos es quirúrgico, ¿no?, pero digamos que su pronóstico es malo. En el caso que sí, los tumores benignos, que son los más frecuentes, y dentro de los más frecuentes podemos dividirlo, por ejemplo, el más frecuente es el mixoma, que es un tumor que se origina en la aurícula del lado, el más frecuente es en el lado izquierdo del corazón. Pero tenemos, por ejemplo, en los niños, la parte pediátrica, tenemos un fibroma, que es otro tipo de tumor, ¿no?, pero no, su forma de presentación es muy rara. Entonces, dentro de los tumores primarios y dentro de los que son benignos, el más frecuente es el mixoma auricular. Y cuando uno le pregunta, bueno, el mixoma auricular es un tumor que se origina generalmente en la aurícula, pero empieza a crecer tanto que va a protruir, y cada vez que las válvulas se abren, que tengo un video para poder verlo más adelante, ese tumor va a progresar hacia el ventrículo. Entonces, ¿qué característica tiene este tumor? Ese tumor tiene una característica que es gelatinosa, que quiere decir blando. Y además de ser blando, pediculado. ¿Qué cosa significa que es pediculado? Que tiene una estructura en su base que es delgada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo y el problema de este tumor? Yo, por ejemplo, para comentarles de toda la casuística que tengo de lo que es mixoma auricular, que son cerca de 30 casos que he visto en toda mi carrera de mixoma auricular, solamente 3 casos la forma de presentación ha sido sin síntomas. ¿Por qué? Porque el paciente simplemente venía por un chequeo, o porque sentía palpitaciones, o le faltaba el aire. En realidad son síntomas difusos, atípicos, en donde uno generalmente tiene que ser un poco muy acucioso para poder llegar a ese diagnóstico. Pero la gran mayoría, la forma de presentación ha sido porque vinieron por un derrame cerebral, vamos a decir un infarto, lo que la gente le conoce como derrame, vamos a decir nosotros el término médico viene a ser un infarto. O sea, ¿cuál es el problema con este mixoma? Que les he dicho que es pediculado,
¿no? Que tiene una base angosta y es móvil y es gelatinoso, que se puede desprender ciertas partes de este tumor. Y al desprenderse ciertas partes de este tumor, va a migrar, va a salir por el corazón y se va a ir directo, punto más frecuente, cerebro. Entonces, ¿cómo debuta el paciente? Con un infarto cerebral, mitad del cuerpo paralizado. Entonces, generalmente, los pacientes que han llegado han sido porque han debutado con un infarto cerebral y dentro del esquema, para descartar la causa de por qué ha sido este infarto cerebral, llegan a la parte cardíaca y encuentran que había un tumor, en este caso el mixoma auricular. Otro caso que fue de presentación un poquito, ¿no? Acá por ejemplo en el video podemos ver una bolita que se mueve, con esas puertitas que son las válvulas del corazón, y mire cómo este tumorcito en realidad no es que esté suelto por la forma en que se mueve, sino está sujeto. Hay una base pequeña que la llamamos nosotros el pedículo, que es lo que está sosteniendo a este tumor. Y este tumor, mire cómo golpea y trata de pasar a la siguiente cavidad. Imagínense ese tumor y parte de ese tumor se desprende, va a salir al torrente circulatorio y va a terminar produciendo un infarto cerebral. Tenemos otro video, por ejemplo, otra foto. Ahora, las presentaciones del tamaño en este caso es grande, ¿no? Casi prácticamente abarca la mitad de la aurícula. Pero ahí tumor, mire por ejemplo esta forma, ¿ve? En el otro casi la presentación era circular y en este caso, por ejemplo, mire este mixoma alargado, ¿no? Con no es simétrico, no es uniforme, ¿no? Tiene una presentación muy discontinua, pero sin embargo ustedes ven ahí significa aurícula izquierda, VI, ventrículo izquierdo. Ustedes dirían, pero el tumor está en el ventrículo izquierdo y el doctor acaba de decir que está en la aurícula izquierda. Sí, pero yo les he dicho que es móvil. Y si se dan cuenta, las válvulas están abiertas en ese momento y entonces el tumor que está en la aurícula, en la parte de abajo, se va hacia el ventrículo. Entonces es un tumor móvil y al ser móvil va moviéndose al ritmo de los latidos del corazón, y esa fuerza con la que va haciendo los latidos del corazón puede hacer que esto se desprenda, y estos casos pueden ser muy desastrosos porque este desprendimiento de los tumores generalmente son grandes, o sea, las partes que se desprenden del tumor son grandes, por lo tanto el infarto cerebral que suele producirse son infartos muy grandes, no son aquellos famosos TIAs, que significa isquemia transitoria aguda, que el paciente en menos de 24 horas se está recuperando. No, esto sí que suele dejar una secuela. No solamente eso, sino que, por ejemplo, en mi época de donde estaba haciendo la residencia en el INCOR, tuve un caso de un paciente con mixoma auricular, muy triste, porque era una persona joven, tendría 20 y tantos años, y debutó con un infarto cerebral. Pero mientras, porque ustedes me dirán, ¿y acá el tratamiento es anticoagulante? No tiene nada que hacer el anticoagulante acá, porque esto no es un trombo. Esto es desprendimiento del mismo tumor. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Simplemente es quirúrgico, hay que extirparlo, este tumor. ¿Y qué pasó con este paciente? Que a pesar de que había hecho un infarto cerebral, en espera del tratamiento, ¿no?, quirúrgico que se le estaba programando para ya extirpar el tumor, se desprende otra partícula de este tumor y termina con un necrosis de la pierna. O sea, en vez de irse al cerebro, viajó por el torrente sanguíneo y terminó en una arteria de la pierna. ¿Qué pasó? Se le tuvo que amputar la pierna. Entonces, aparte de que hizo un infarto cerebral, tuvieron que amputarle la pierna. Entonces, miren lo desastroso que puede producir este tumor, que entre comillas estaríamos llamándole benigno, pero sus secuelas que puede llegar a producir, ¿no?, son desastrosas. Y esa es la forma que generalmente suele presentarse los pacientes. Son muy pocos los pacientes que sienten algo, y que la única forma, porque muchas veces el paciente, o sea, el médico
tendría que ser muy acucioso, ¿no?, para poder sospechar en este tipo de patologías. Entonces, generalmente los pacientes, como les he dicho, vienen ya con las secuelas. Ahora, este tumor, este mixoma, suele producir síntomas. ¿Hay algún cuadro clínico? Va a depender mucho del tamaño. Vamos a decir, si es un tumor pequeño, ¿qué le podría producir o síntomas? Independientemente que no se haya desprendido, es decir, no ha habido ningún infarto cerebral, ni necrosis de la pierna por obstrucción de la circulación, ni tampoco porque también puede presentarse a nivel del abdomen como una obstrucción de la arteria, ¿no?, de la barriguita, que se llama arteria mesentérica, y terminan, ¿no?, cortando gran parte del intestino. Vamos a decir que no se desprendió. ¿Qué síntomas me puede traer el paciente? Dentro de los síntomas, si es pequeño, ningún síntoma. Si ya empieza a tomar tamaño, si ustedes se han dado cuenta, cuando se empieza a querer pasar a la siguiente cavidad, va a crear una pseudoobstrucción. Y dependiendo de qué tan obstruido llegue a producir la válvula que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que se llama válvula mitral, me va a dar un cuadro clínico como si fuera de una estenosis mitral. Entonces, ¿cuál vendría a ser el cuadro clínico de una estenosis mitral? Entonces, estaríamos hablando que, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a síntomas nada más, podría sentir palpitaciones. Entonces, el paciente puede presentar palpitaciones. Otro puede presentar falta de aire, lo que nosotros le llamamos disnea. Otro, el paciente puede presentar hinchazón de las piernas. Otro, cuando yo ya tengo un cuerpo, ¿no?, en este caso el tumor extraño para este corazón, ¿qué cosa puede pasar? Se puede infectar. Entonces, ¿me puede dar fiebre? Sí. Pensando más ya en una endocarditis, que viene a ser una infección de las válvulas cardíacas. Y en este caso vendría a ser, por culpa de este tumor, este mixoma, se infecta. Entonces, yo podría tener fiebre, por supuesto. Podría tener falta de aire, podría tener palpitaciones. Y entonces, cuando el médico me empiezo a cansar, fatigar, ¿no?, se me hinchan las piernas. Entonces, cuando el médico examina, ¿qué es lo que normalmente podría auscultar al examen físico? ¿No? De repente, si es muy experto, porque una de las soplos más difíciles para escuchar es el soplo justo diastólico, que viene a ser en la válvula mitral de este tipo de estenosis mitral, tendría que ser muy acucioso. En este caso, si lo escucha, tendría que sospechar ya en una presencia de un posible tumor o una estenosis de la válvula mitral. Entonces, cuando le hace, vamos a decir, un electrocardiograma, ¿qué va a encontrar? Nada. Entonces, por eso es que es muy importante, muchas veces le hemos recalcado acá, que a veces los pacientes piensan que tomándose un electrocardiograma ya no tienen absolutamente nada. Y no es así. Entonces, en este paciente que estamos pensando y que tiene el diagnóstico de un tumor cardíaco, en este caso un mixoma auricular, tú le haces un electrocardiograma y siempre, así te hagas 1000 electrocardiogramas, los 1000 electros van a salir normales. Entonces, la única forma de poder diagnosticar, si me hago una radiografía de tórax para ver la silueta cardíaca, va a salir normal. Y si me hago un ecocardiograma, es el único examen con el cual tú puedes diagnosticar. El ecocardiograma Doppler color, que esa imagen que nosotros hemos visto y que tenemos aquí otras imágenes, que las podemos pasar, por favor. Esas imágenes son de un ecocardiograma Doppler color. Entonces, es la única forma en que tú vas a poder diagnosticar la presencia de un mixoma auricular, de un tumor cardíaco. Por ejemplo, acá estamos viendo en este caso, como ahí dice la flecha, el mixoma prácticamente está agarrando casi toda la aurícula. Entonces, cuando se abra la válvula, ¿no?, hacia el ventrículo izquierdo que está ahí, la VI, ¿qué va a pasar? Va a crear una pseudoestenosis, porque la válvula en realidad está limpia, pero esa masa va a impedir que la sangre, ¿no?, fluya y pase hacia el ventrículo. Entonces, creando una especie de pseudoestenosis. Entonces, eso es el peligro de este tumor. Ahora, como hemos dicho, una vez diagnosticado este tumor, este mixoma, en realidad el único tratamiento que existe
solamente es quirúrgico. Y tiene que ser en manos expertas. ¿Por qué? Que tengan experiencia en haber realizado este tipo de intervenciones quirúrgicas o haber asistido. Porque esto es así como, por ejemplo, imaginemos que tú estás en tus tierras de cultivo y tú, por ejemplo, agarras una semillita y de repente en el camino se te cae la semillita. ¿Qué va a pasar con esa semillita? Va a crecer ahí una plantita. Esto es igualito. Si el mixoma auricular, tú no lo extirpas totalmente, va a volver a recaer. O sea, va a haber una recidiva ahí. Va a volver a crecer nuevamente el tumor y de acá a unos años vas a tener que volver a entrar a una cirugía a pecho abierto. 2. Al tratar de sacar el mixoma, vamos a decir, y en partes donde esto vaya a desprenderse, donde caiga células de este mixoma auricular, va a nacer otro nuevo tumor. Entonces, ese es el peligro que tenemos nosotros con este tipo de tumores. Es el tumor más frecuente. El 80% de todos los casos de tumores son por un mixoma auricular. Si bien es cierto, es un tumor benigno, pero ¿cuál es el problema? Que este tumor benigno produce secuelas que les acabo de comentar muy desastrosas. Y como le he dicho, pues de todos los casos que yo he visto, solamente yo he detectado 3 casos, ¿no?, que han venido justo a tiempo los pacientes. Por X motivo, por un chequeo o porque tenían unas palpitaciones, vinieron y le encontramos el mixoma auricular. Pero la mayoría de los pacientes vienen ya con el derrame cerebral, con el infarto cerebral, mitad del cuerpo paralizado, ¿no? En segundo orden de frecuencia es la obstrucción de la arteria de la pierna, que también es un cuadro muy desastroso porque generalmente son pacientes, como acabamos de ver, por ejemplo, no son pacientes de edad, son pacientes de edad media, ¿no? Son de la juventud, son pacientes adultos jóvenes, pero no son pacientes geriátricos. Entonces, ese es el tiempo de presentación generalmente de este tumor. Entonces, generalmente sus arterias de la pierna, ¿cómo están? Vamos a poner un ejemplo. Están normales, están limpias. Entonces, imaginemos que nosotros llega y se impacta, ¿no?, prácticamente tapa toda la circulación de lo que sigue de ahí para abajo. ¿Y por qué es desastroso? Porque un paciente geriátrico generalmente ya tiene plaquitas y ha creado nuevos vasos. Entonces se tapa el vaso principal, pero ¿por qué no se necrosa la pierna? Porque ya tiene otra circulación colateral que ha ido el paciente creando a través de los años. En cambio, un paciente joven generalmente no tiene nuevos vasos creados, porque sus arterias estaban totalmente limpias. Entonces, eso es el peligro. Entonces, generalmente por eso es que esto es una emergencia. Paciente que se detecta un tumor cardíaco significa que tiene que ir a sala de operaciones lo más pronto posible, porque esto no te va a avisar. Yo puedo estar hoy día con el tumor cardíaco diagnosticado y mañana ya puedo debutar con un infarto cerebral, mitad del cuerpo paralizado, puedo debutar con un infarto de la arteria mesentérica en el abdomen, me terminan cortando varios metros de intestino, o puedo terminar con la pierna necrosada. Entonces, esto en realidad es una emergencia. Entonces, antes de continuar, quiero recordarles que acá en Clínica Nueva Salud, como siempre, estamos apostando por lo que son todas las jornadas de prevención, todos los chequeos preventivos, como acabamos de... Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, este caso, la única forma de prevenir todas estas secuelas desastrosas es a través de una prevención cardíaca. ¿Cuál es la prevención cardíaca? Todos los años hazte tu chequeo, todos los años. No te hagas solamente un electro, hazte una ecografía también. Mira que estos casos, estas patologías, solamente se detectan por ecocardiograma, no por electrocardiograma, no por prueba de esfuerzo, no por Holter, no por mapa, solo por un ecocardiograma Doppler color, ¿no? Y si uno ve las secuelas, yo tengo una paciente en Lima que tuvo joven y la verdad es muy penoso porque la calidad de vida que tú vas a llevar posteriormente es, ¿no?, muy desastroso, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces,
Para las jornadas, no se olviden, nosotros estamos acá en las jornadas, por ejemplo, de reumatología, estamos con el doctor Julio Serna, ¿no? El doctor viene de Lima, él ha hecho su especialidad en el Hospital Almenara, un experto que nos está acompañando ya desde que hemos iniciado la clínica. Entonces, ustedes si tienen algún problema de osteoporosis, ¿no? De algún problema de artrosis, ¿no? Por ejemplo, te duele la rodilla, te duele la columna, lo más probable es que tú tengas un problema de articulación de artrosis en este tipo o una artritis reumatoidea. En esos casos tú tienes que acudir a un especialista y el especialista es el reumatólogo. Tú tienes osteoporosis, ¿no? Te has hecho tu densitometría, que ya lo hemos visto eso, ¿no? La única forma de hacer el diagnóstico de osteoporosis es a través de una densitometría. Riesgo de fractura, ahí te va a salir. Y ese tratamiento lo hace un reumatólogo. En este caso estamos con el doctor Julio Serna, que está el día de hoy también atendiendo. Así que pueden sacar sus citas o pueden acudir a la clínica Nueva Salud el día de hoy. También estamos con las jornadas de pediatría con la doctora Zulma Hernández. Todas las pacientes pediátricos que se atiendan en pediatría, todo este mes van a pasar su hemoglobina y su descarte de parásitos. En menos de 15 minutos tienes el resultado y pasas tu consulta con la doctora Zulma Hernández, una experta en lo que es niños, en pacientes pediátricos. También el día de mañana estamos con la doctora Wendy Calix, endocrinóloga, ¿no? Es una doctora que viene de Cuba, actualmente trabaja en la Clínica San Pablo, allá en Lima, y nos está acompañando pues desde ya también buenos meses, así que todos sus pacientitos y pacientes que ya quieran atenderse en el punto de vista de endocrinología porque tienen un problema de diabetes o de tiroides o de otro problema, ¿no? De hormonas, ya saben que la doctora Wendy Calix es una persona profesional muy competente en el área de endocrinología y ella está el día de mañana. Y estamos inaugurando el servicio de medicina estética. No se olviden, el día de mañana tenemos a la doctora Juliana Berrocal. La doctora Juliana Berrocal, si ustedes entran a la televisión, entran a sus redes, es la doctora de la belleza hoy en día de todas las personas del espectáculo. Y qué suerte, la vamos a tener acá en Clínica Nueva Salud, acá en Chincha. Ella justo la semana pasada estaba haciendo una demostración en el Canal 4, en el programa, si no me equivoco, Mande quien mande, y ahí estaba haciendo una demostración de cómo hacía el aumento de glúteos. Bueno, la doctora, si no lo conocen, a la doctora Juliana Berrocal, ella es una médico estética especializada en España, ¿no? No es una cosmetóloga o no es un médico que ha hecho pues, unas prácticas que generalmente suelen hacer pues, de 6 meses y un curso. No, ella se ha especializado durante 4 años en España para hacer lo que es la parte de medicina estética. Ella es catedrática en una universidad de México, dicta charlas a nivel internacional en los congresos internacionales, o sea, es profesora, es speaker, lo que nosotros lo conocemos, de distintas marcas de lo que es los insumos en la belleza. Así que ya saben, tienen una profesional top, como yo digo, la número 1 en lo que es medicina estética, y es una profesional ya muy reconocida. Entren a sus redes sociales y van a ver, ¿no? Ahí está atendiendo a diferentes personas de la televisión y del espectáculo. Se va a colocar todo tipo de procedimientos acá. Vamos a hacer, por ejemplo, ácido hialurónico, vamos a colocar la toxina botulínica, pero la original, no la genérica. Ustedes siempre cuando vayan, pregunten, a ver, ¿qué producto me va a colocar? ¿Puedo verla? Tienen que verla de dónde la sacan. Una cosa es toxina botulínica y otra cosa es Botox. Nosotros estamos para acá para colocar Botox, el original. Siempre vean con el registro sanitario, porque yo ahora que he entrado hasta te ofrecían productos e insumos que no tenían registro sanitario. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Se va a colocar las peptonas, se va a colocar los hilos tensores, etcétera, etcétera. Pues, y ella es profesora de gran parte de los médicos que hoy en día laboran en muchas entidades en Lima y en provincias, ¿no? Entonces también vamos a hacer lo que es el láser CO2, también estamos haciendo que el láser CO2 te sirve para quitar manchas, cicatrices y otras cositas más. También estamos para hacer lo que es el láser diodo, que es para depilación permanente, ya en distintas partes, en la axila, las areolas, las piernas. Te quieres hacer la depilación tipo brasileña, etcétera, ya sabes, la americana. Todo eso vamos a empezar a hacer
acá en Clínica Nacional. Y también tenemos para lo que es la limpieza facial un sorteo, así que anotes en redes sociales y gánense. En la limpieza facial tenemos la hidrafacial, pero además con analizador de las imperfecciones de la cara. Tienes una pantalla que va a analizar todas las imperfecciones de tu cara y se te va a dar todo lo que tu cara necesita. Además, tenemos otro tipo de masoterapia y otras cosas más, radiofrecuencia, para bajar de peso y todo. Todo eso se inaugura el día de mañana con la doctora Juliana Berrocal. Así que anótense que la consulta es gratuita. Por lanzamiento la doctora viene y la consulta es gratuita. Y le dijimos, doctora, ¿hasta qué hora se queda? Hasta terminar. No hay tiempo para cierre. O sea, anótense que nosotros vamos a ir poniendo, pero son cupos limitados porque tampoco nos va a quedar hasta la medianoche la doctora. Así que ya saben, estamos con el doctor Wilder González, el neurólogo, este jueves 20 de abril. Tanto lo han reclamado el doctor Wilder González, para mí es el mejor neurólogo ahorita del país, y qué suerte de tenerlo al doctor Wilder González acá en Chincha, compañero de la especialidad, que lo conocía ya en el Hospital Almenara, y se ha especializado en Estados Unidos también, ¿no? También estamos con las jornadas de ginecología. Este jueves y este viernes vamos a estar con la doctora Patricia Díaz, una experta en lo que es la parte ginecológica, así que ya saben, aquellas personas que además quieran prevenir cáncer del cuello uterino, cáncer de mama, háganse su chequeo, háganse su papanicolao, háganse su colposcopía. Con eso tú vas a poder detectar, y hoy en día una de las enfermedades que cada vez crece más y más tememos es el problema del cáncer. Así que el cáncer ginecológico está que cada vez aumenta más. Yo particularmente como familia lo hemos tenido en caso de mi mamá. Entonces por eso yo les digo con mayor certeza, tienen o no que hacer, sí o sí tienen que hacer su prevención, ¿no? Es la única forma de detectarlo a tiempo y poder luchar contra el cáncer y salir victorioso ante ello. Así que vamos a ir a una pausa y ya estamos regresando con más sobre tumores cardíacos. Bueno, continuando con los tumores cardíacos, nos damos con la sorpresa que muchos han hablado, por ejemplo, en aquellos casos que dicen si es bueno hacer o no un trasplante cardíaco. Bueno, en los casos de tumores cardíacos, vamos a decir en el caso de un tumor maligno, generalmente no va muy bien un trasplante cardíaco porque sabemos que hay una diseminación. Diseminación significa que el cáncer se ha esparcido y muchos de los cánceres, su diseminación es a través de vía sanguínea. Entonces, cuando tú haces el trasplante cardíaco, tú no sabes si ya hay células que se han diseminado a través de la sangre y han ido a otros órganos. Entonces, hacer el trasplante cardíaco no es con exactitud que tú prácticamente vas a estar completamente seguro de que el cáncer no se ha diseminado y no va a volver a crecer en este nuevo corazón que tú estás colocando. Entonces, es como que tú tienes un órgano, ¿no?, de un paciente que pudo haberlo recibido de repente y sin ningún problema, y le pudo haber hecho mucho más bien en el caso que un paciente con cáncer, ¿no?, maligno, y donde ya sabemos que de repente ya ha habido diseminación porque es a través de la vía sanguínea. Por eso que en estos casos el cáncer maligno, generalmente el pronóstico es malo, y en los casos metastásicos quiere decir que ya está muy avanzado, pero la única ventaja que tenemos sobre ello es que tenemos que hacer una buena calidad de vida y tratar de siempre, digamos, que el paciente no sufra en estos casos, y generalmente lo que va más allá es la extirpación del tumor o la quimioterapia en estos casos, ¿no? Pero dentro de todo lo que hemos hablado, por ejemplo, los tumores benignos, estos tumores benignos primarios, que es decir, nacen del corazón, el casi más frecuente y el más del 80% de los casos, estamos hablando de un mixoma auricular, que es un tumor benigno, pero sin embargo con secuelas y consecuencias muy desastrosas para el paciente, y lo peor que son secuelas y consecuencias irreversibles. Es decir, lo que te va a dar la posibilidad de que tú te recuperes no es muy
digamos, muy promisoria. Porque, por ejemplo, yo tengo un caso que sí se pudo haber mejorado la parte arterial de la pierna porque fue atendido a tiempo, donde el mixoma se había desprendido, ¿no?, parte del tumor y terminó haciendo una obstrucción total de la arteria, pero felizmente pudieron hacerle, ¿no?, extirpar el tumor, hacer un bypass y salvar la pierna. Entonces es actuar muy rápido, porque cuando tú tienes una obstrucción total de la arteria que no ha sido progresivo, es muy diferente a que yo tenga una obstrucción crónica, que quiere decir que se ha ido llenando poco a poco, 10% a través de los años, 30%, ¿no?, 70%, 80% y termina cerrándose 100%. Entonces ese paciente generalmente no es una emergencia. ¿Por qué no es una emergencia? Porque ha tenido muchos años para ir tapándose esa arteria en forma progresiva. Entonces casi todos los pacientes siempre han creado nuevos vasos. Entonces dicen, uy, pero está tapado 100%, ¿y por qué no está su pierna negra? Porque ha creado vasos colaterales. En cambio, un paciente que hace un émbolo, que viene a ser el desprendimiento de este tumor y va bruscamente a tapar la arteria, esto es un caso agudo, quiere decir de reciente inicio. El paciente no tenía absolutamente nada, no tenía obstruida nada de las arterias y se tapa totalmente, ¿no? Entonces no le dio tiempo al organismo para crear nuevas colaterales. Entonces esto sí se convierte en una emergencia, que si tú al paciente no le reperfundes, no le aperturas la arteria y dejas que el flujo pase, pierdes la totalidad de la pierna. Entonces esa es la emergencia. Igual en la parte cerebral, un infarto cerebral. ¿Se acuerdan que antes hemos tenido un programa donde hemos hablado del infarto cerebral y que yo les dije que teníamos un tiempo oro para poder actuar, en el cual ese tiempo oro estamos hablando de 3 horas? Entonces es como decirte, si a ti ahorita me da un infarto cerebral, se me paraliza la mitad del cuerpo y tú vienes por emergencia, dentro de las primeras 3 horas yo te puedo poner ese medicamento y plum, destruyo el coágulo y tú sales caminando normal. Pero en este caso, ¿qué va a pasar? No va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque no es un coágulo, es una partícula, un segmento de un tumor lo que ha tapado la arteria cerebral. Entonces, aplicándole este medicamento que es para destrucción de los coágulos, ¿qué va a pasar? Nada, no va a funcionar. Por eso es que es muy importante, a veces muchos de los pacientes tienen que entender que nosotros cuando pedimos algunos exámenes es por algo. Vamos a decir, el paciente viene con un infarto cerebral, mitad del cuerpo paralizado, yo al toque tengo que hacerle una tomografía y tengo que hacerle otros exámenes, porque tengo que determinar la causa probable de cuál ha sido este infarto cerebral. Entonces, si yo encuentro un mixoma, un tumor en la aurícula, ya simplemente no debo de hacer eso, porque una vez que yo aplique esto, existe un riesgo de sangrado. Y si es por una tumoración, va a sangrar y va a sangrar un montón. Y en este caso, ¿cómo lo paras? No va a haber cómo pararlo. Simplemente el paciente va a terminar muriendo por desangrado, ¿no? O sea, va a sangrar en forma masiva internamente y no hay cómo pararlo. Entonces, eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, o tenemos experiencia en lo que es el manejo de este tipo de pacientes, que son pacientes en realidad no comunes, son casos complicados, pero sin embargo que sí se presentan, ¿no? Yo tengo ya cuántos años de cardiólogo, del año 2005 hasta la fecha, ya son 18 años de cardiólogo que tengo, y sin contar la residencia, ¿no? Pero ya toda esa casuística la he podido observar, ¿no? Entonces en estos casos lo único que queda es simplemente operar y sacarlo para que no siga disparando más pedazos de tumor. Entonces, esto es la programación inmediata, se considera como una urgencia quirúrgica, ¿no?, cardiovascular. Tú tienes que entrar rápidamente para que esto no siga produciendo mayor daño, ¿no?, a nivel del paciente, y su calidad de vida vaya a ir perdiendo. Uno dirá, pues se puede realizar una parte, pero puede paralizarse la otra parte, porque puede ser que el siguiente tumor que se desprenda puede ir hacia el otro cerebro. ¿Y cómo queda? Entonces es muy importante tener en cuenta y enfocarlo de esa forma. Entonces, como consejo final para todos ustedes, en cuanto a lo que es tumores cardíacos, yo creo que la única forma en estos casos es la prevención.
¿Cómo tú vas a hacer una prevención? Siempre, una vez al año nada más, haces tu chequeo cardíaco. Que el chequeo cardíaco no solamente te incluya tu electrocardiograma, que es un examen, no es malo, pero es muy básico para lo que tú estás buscando, ¿no? Como yo siempre les digo a mis pacientes, ¿qué es lo que tú más temes tú para que tú vengas a mí, al cardiólogo, y me digas, quiero un chequeo? ¿Qué es lo que más temes tú? Entonces, generalmente yo siempre me pongo en el lugar de los pacientes. Número uno, ¿qué es lo que yo más temo? Un infarto. Todo paciente que viene al cardiólogo no quiere que le dé un infarto cardíaco. Entonces, ¿cómo yo descarto un infarto cardíaco? Eso solamente es, dentro de todos los exámenes, la básica prueba de esfuerzo. Entonces, tienes que tener prueba de esfuerzo dentro de tu chequeo. Segundo, ¿qué es lo que más temes tú? ¿No? Cuando vienes al cardiólogo, que no tengas, vamos a decir, un problema de insuficiencia cardíaca, soplo. 2, estenosis, tumores. Todo eso, lo que hemos hablado hoy día, tumores cardíacos, todo eso sale en el ecocardiograma. Y el otro, la presión, el cardiólogo te va a tomar la presión en ese momento. Entonces vas a ver si tu presión está normal o alta. Arritmias generalmente con tu electrocardiograma básico, si es que no estás sintiendo palpitaciones ni nada, suficiente con eso. Entonces, en realidad, ¿cuál es un chequeo completo anual que te tendrías que hacer tú del corazón? Un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Con esos tres, tú casi toda la patología cardíaca la has descartado. Entonces, ese es un chequeo completo que tú deberías de hacerte en forma anual. Es el tema de hoy día que hemos tocado, tumores cardíacos, la única forma de poder diagnosticarlo y prevenir esto es a través de un ecocardiograma. Tú hubieras visto, por ejemplo, el tumor, el mixoma, lo que hemos visto, mira los tremendos tamaños que adquiere, que prácticamente en una foto que hemos tenido, tenía la mitad de la aurícula. Eso tú lo hubieras detectado con un ecocardiograma. Si tú te haces anualmente, lo ibas a detectar desde chiquito, cuando el tumor es pequeñito, y no hubieras llegado a que crezca tanto y se desprenda y tenga las secuelas que ya hemos mencionado. Entonces, creo que el mensaje del día de hoy es, si tú quieres hacer una adecuada prevención cardíaca, hazte esos exámenes. La prueba de esfuerzo, el ecocardiograma y el electrocardiograma. Con eso, tú ya tienes todo un chequeo completo y estás descartando las patologías que más tú temes, pero de repente no te han explicado, ¿no?, como debería de ser. Entonces, a veces muchos de los pacientes pensamos que con un electro ya tenemos descartado todo el problema cardíaco, y no es así. Entonces, como siempre, en Clínica Nueva Salud aconsejamos, ¿no?, distintas cosas que debemos de tener nociones y saber un poco, y por eso hacemos las jornadas siempre. No es que tengamos estas especialidades solamente, sino además de estas especialidades, muchos de los médicos atienden, ¿no?, todas las semanas. Todas las semanas nosotros tenemos todas las especialidades. Así que llamen por teléfono y consulten por cualquier cita. Y hasta los exámenes más difíciles. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una consulta que nos hicieron por redes, si nosotros podíamos tratar y manejar lo que es un catéter en el mismo riñón. Sí, sí lo podemos hacer. Tenemos todo el equipamiento y el especialista, que es un radiólogo intervencionista, para poder hacer el manejo de este tipo de drenaje del riñón, ¿no? Simplemente hacemos el cambio y podemos volverle a colocar su mismo dren, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sí, porque esos tienen recambio de cada 6 meses. Y así como ese caso, tenemos una serie de casos más. Recordarles que también en Clínica Nueva Salud ya empezamos y estamos haciendo las consultas a domicilio, así que llamen ustedes por teléfono si necesitan, porque pueden tener un familiar que no se puede movilizar. Nosotros vamos a su casa con toda la comunidad para ustedes, llevamos el médico, llevamos la enfermera, llevamos la técnica, hacemos los exámenes de laboratorio a domicilio, le llevamos el medicamento, le instalamos el tratamiento a domicilio, así que ya saben, cualquier consulta que quieran tratamiento médico, servicio de ambulancia, pueden llamar a los teléfonos de las redes sociales, ahí el teléfono fijo y todo. Las jornadas que tenemos esta semana,
para que conozcan, tenemos con el Julio Serna, el doctor reumatólogo, que ya saben ustedes, cualquier problema de huesos, artrosis, osteoporosis, artritis, reumatología. Ya es el especialista en ese tipo de patologías. También estamos con las jornadas de pediatría. Todos los pacientes de pediatría que quieran hacerse un chequeo y antes de pasar a la consulta, ustedes en forma gratuita se van a llevar la hemoglobina y el descarte de parásitos. Con los resultados que los tiene usted en menos de 15 minutos, va a pasar a la consulta con la doctora Zulma Hernández. ¿Ya? También estamos con las jornadas de ginecología con la doctora Patricia. Entonces, ya saben, la doctora viene todos los días viernes y el día jueves y el viernes va a estar la doctora ginecología, así que no se olviden, la doctora Patricia Díaz, cualquier descarte de Papa Nicolau, cáncer de cuello uterino, también hacemos colposcopías y todo ese tipo de procedimientos, así que no se olviden con la doctora Patricia Díaz este jueves y viernes. El día de mañana estamos con la doctora Wenny Calix, endocrinóloga, ¿no? Todos los pacientitos de la doctora Wenny, ya saben, ella siempre viene todas las semanas, así que a aquellos que quieren hacerse su control y todo, de la diabetes, tiroides y otros problemas hormonales, lo pueden consultar con ella. Y también estamos con el doctor neurología. Nosotros tenemos un staff de neurólogos y muchos me han pedido al doctor, no solamente por teléfono, sino por redes, al doctor Wilder González, ¿no? Un neurólogo, ¿no? Se los digo así, de primera, tiene una personalidad y un alma, un don de gente buenísimo y como profesional es muy capaz, ¿no? Hicimos la especialidad juntos, ¿no? En el Hospital Almenara, mientras yo hacía en el INCOR, que era en ese tiempo, porque ahora el INCOR está en el Rebagliati, pero en ese tiempo estaba en el Almenara, en el 5º piso, y él estaba en la parte del servicio de neurología, ¿no? Entonces hicimos la especialidad juntos, pertenecimos al mismo equipo de guardia, y él se terminó haciendo una especialidad en Estados Unidos, así que hoy en día lo tenemos acá, así que aquellos pacientitos que quieran, el día jueves él va a estar, el doctor Wilder González, llamen para separar su cita. Y no se olviden, medicina estética, el día de mañana, la consulta es totalmente gratuita y tenemos la oportunidad de tener a una doctora, ¿no? De lujo, es la top ahorita en lo que es medicina estética. Ella es la especialista de las estrellas de la televisión, así que ya saben, todas aquellas que quieran hacerse un arreglo, pueden hacerse acudir con la doctora mañana, el día de mañana, Juliana Berrocal, van a hacer ácido hialurónico, botox, el original, ojo, siempre con acudan a un especialista experto que es la doctora, por ejemplo, Juliana Berrocal, van a hacer hilos tensores, la peptona, el láser CO2, el láser diodo para la parte de lo que es permanente, el tratamiento de la rosácea, tratamiento de acné y muchas otras cosas más, ¿no? Limpiezas faciales y todo. Así que ya saben, antes quiero contestar acá unas preguntitas que me están haciendo. Endocrinología, ¿para cuándo? Como acabamos de mencionar, la endocrinóloga va a venir el día miércoles, la doctora Wenny Calix. Tengo mucho dolor en el pecho o en los brazos y en la espalda alta, me duele mucho. En este caso, ¿cuánto cuesta la prueba de esfuerzo? Me pone. Ahí le van a estar respondiendo en interno. Exactamente el monto exacto no lo tengo, pero no pasa de 150 más o menos. Creo que si no ese es el monto, es un poquito menos, pero sí, es la única forma que tú puedes descartar si es que el dolor es de origen cardíaco. Si en la prueba de esfuerzo te sale negativo, olvídate, esto no es el corazón, puede ser cualquier cosa menos el corazón. Otras preguntas que nos están realizando. El doctor Juan Tupia, ¿cuándo atenderá? Pronto, ya estamos programando para que en el mes de mayo esté el doctor Juan Tupia, que es especialista en lo que es la parte de infertilidad. Sí, él ha estado todos los meses haciendo sus procedimientos de infertilidad, así que es un especialista que viene de Lima y que ustedes saben trabaja en el Hospital de la Fuerza Aérea y en el Instituto Peruano de Paternidad Responsable, que es Impares. Creo que tenemos un video para pasar sobre lo que es el servicio de medicina estética.
Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Juliana Berrocal, médico cirujano, especialista en medicina estética. Y el día de hoy quiero invitarlos a la clínica Nueva Salud, donde vamos a aperturar el servicio de medicina estética. Sí, así es. Ya saben, este miércoles 19, mañana es la inauguración y el lanzamiento. Todas las consultas totalmente gratuitas. Como ya escucharon, la doctora los está invitando y les doy un dato. La doctora no va a almorzar, es horario corrido. Ella misma me ha dicho, empezamos a las 9 y no paramos hasta terminar. Es decir, pueden venir a la 1, 2, 3, que ella no va a almorzar. Ha dicho, yo corrido a trabajo. Así que ya saben, a todos los pacientes, anótense que hay cupos limitados. Ya prácticamente está todo lleno. Y es como yo les digo, ustedes entren a las redes sociales, vean el trabajo que realiza la doctora. Ahí están muchos de la televisión que trabajan para ella. Ella sale en el Canal 4, es una de las especialistas mejores hoy en día, ¿no? Catalogadas en todo lo que es este tipo de procedimientos. Es, como quien dice, una hacedora de belleza. Así que no se olviden, el día de mañana, medicina estética, empezamos a hacerte a ti más bello. No solamente es para mujeres, es también para hombres, ¿eh? Yo me voy a anotar también como paciente, ya estoy anotado ahí. Creo que en la hora del almuerzo estoy ahí. Listo, nos vemos el siguiente programa. No se olviden, todos los martes, jueves y sábado, de 9 a 10. Acá, ya saben, por Canal 60, Cable Chincha, la hora médica, gracias a Clínica Nueva Salud. Chao, chao.